la que hacemos por una muerte digna. Es una colección que ha sacado la editorial Lacan. Se empezó con... Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la presencia de todos los asistentes y a la Fundación Acción Solidaria de Tudela y a Derecho a Morir Dignamente Navarra la organización de esta charla proyección. Creo que con el vídeo que se va a proyectar hoy aquí y el ponente que tenemos con nosotros se han conseguido reunir todos los ingredientes para que hoy tengamos un debate muy interesante, a la par que necesario, sobre un tema que aún es bastante muy tabú en nuestra sociedad, como es el modo que queremos afrontar cada uno al final de nuestra vida. Como habréis visto algunos por los carteles anunciadores, yo soy Ana Campillo, soy médico aquí en Tudela. El moderador del debate será Manuel Eciolaza, médico de atención primaria y presidente de Derecho a Morir Dignamente Navarra. Y como ponente tenemos la suerte de contar con Luis Montes, del cual la mayoría de vosotros oiríais hablar por primera vez en el 2005 a raíz del denominado caso Leganés, en el cual una denuncia anónima acusó a un equipo de médicos del Severo Ochoa de Leganés, con el doctor Montes como coordinador de urgencias a la cabeza, de haberse dado irregularmente a 400 enfermos terminales. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, dio pábulo a la denuncia, se destituyeron 5 jefes y 3 supervisores y el caso llegó a los tribunales. 3 años después, la Audiencia Provincial de Madrid no solo archivó el caso, sino que sentenció que no hubo mala praxis médica. Sin embargo, hasta cierto punto el daño ya estaba hecho. Se consiguió cerrar el debate que se estaba iniciando en la sociedad sobre la eutanasia y la muerte digna a raíz de películas como Mar Adentro, $1 Million Baby. Se consiguió desviar la atención de los pasos que se estaba dando en pos de la privatización de la sanidad madrileña. Y en muchos centros, los médicos empezaron a pensarse 2 veces el administrar según qué dosis de sedantes a enfermos terminales. Uno de los propósitos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente es precisamente abrir el debate sobre este tema y por ello, ya sin más preámbulo, voy a dar paso a mis compañeros. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir. Es la primera vez que Derecho a Morir Dignamente, DMD para abreviar, de Navarra venimos a Tudela. Teníamos muchas ganas, aunque es una organización estatal, como DMD Navarra llevamos unos 3 años, ¿no? Cada vez se va consiguiendo un poco los objetivos de DMD. ¿Y cuáles son? Bueno, DMD existe desde el 84, es parte de una organización mundial, pues sabéis el follón ahora que hay en Francia, en todos los países existe, diferentes siglas, en inglés, tal y cual. La finalidad de DMD, lo que nosotros pensamos es que la vida es nuestra, que nosotros tenemos un derecho de vivir, y también tenemos un derecho de morir y de apearnos de la vida cuando nosotros queramos. Entonces, este derecho no está reconocido, ¿no? Cuando nosotros queramos y elegir los medios que sean necesarios libremente para conseguir eso. ¿Qué buscamos? Buscamos la difusión social para la consecución de este derecho. Desde aquí, muchísimas gracias a Acción Solidaria. Pues mantenemos contactos con diferentes entidades culturales para difundir nuestra filosofía. Ofrecemos atención a socios y a cualquier otra persona que esté en problemáticas de este sentido, asesoramiento jurídico a los socios al final de la vida, pero también un derecho a la información, a lo que es el poder rechazar los tratamientos. Se puede hablar de la ley de autonomía del paciente, cosas
que se desconocen, a que se respete el testamento vital, al alivio del sufrimiento mediante la sedación paliativa. No me voy a meter en todos estos jaleos, pero sí, no sé si os habéis enterado, en Navarra ya tenemos una ley, que yo también estuve ahí participando, sobre final de la vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen estas leyes? Que existe también en Aragón, en Cataluña y en Andalucía. Pues un poco el reconocimiento de cosas que se han conseguido gracias a este señor, que es Luis Montes, porque a Luis le acusaron de, digamos que homicidios, en lo que eran las, que ya ha dicho Ana, que cómo quedó la cosa. Y a partir de aquello, aunque él no quiere hablar mucho, pues hubo mucha gente que murió muy mal, murió con dolor, cosas que hoy pues tenemos cuidados paliativos, tenemos Torre Monreal, etcétera, etcétera, y ya están un poco más normalizadas, ¿eh? Pero en un momento dado, si yo estoy fatal, estoy en quimios y no sé qué, y quiero decir, voy hasta aquí, esto no nos dejan. Pensamos que es un derecho y nuestro objetivo pues es reivindicar ese derecho, hacer movimiento social, hacer socios y luchar todos para la consecución de ese derecho. Bueno, nada más, porque lo importante va a ser el debate posterior y os dejo con eso. Bueno, buenas tardes. Decirles a todos vosotros que estoy encantado de estar en Tudela. Es la primera vez, tengo 64 años y es la primera vez que estoy en Tudela. Agradecerles a la Fundación Acción Solidaria esta capacidad de convocatoria, porque no creo que haya sido de Navarra, un poquito sí, pero fundamentalmente Fundación Solidaria. Bueno, ¿qué vamos a ver? Hemos titulado Cineforum Muerte Digna y Eutanasia. Es un documental que ha preparado DMD con películas que la mayoría de vosotros habéis visto. Es la sucesión de cómo se produce el proceso de pérdida de salud, el proceso de una enfermedad que conduce a una situación terminal, cómo se realiza la petición de ayuda y qué respuesta tiene. El cine siempre es como una metáfora de la realidad, siempre, aunque las imágenes puedan ser impactantes, la realidad es mucho más impactante que las imágenes, o sea, que las imágenes dulcifican la realidad. Lo que tratamos es de que vosotros distingáis en el debate ciudadano que hay abierto sobre la disponibilidad de la propia vida, si podemos disponer o no, qué situaciones se pueden dar. Las situaciones, los ordenamientos jurídicos avanzados sobre el final de la vida, hay pues 3 leyes de ordenamiento jurídico. Una es la ley de rechazo al tratamiento, que en este país la tenemos, que es la ley de autonomía del paciente, es una ley del 2002, que, como ha dicho Manu, después ciertos parlamentos, como el de Navarra, profundizó, hizo una ley de muerte digna. Una siguiente ley de derechos es una ley de universalización de los cuidados paliativos, ¿no? Los cuidados paliativos no trata de una medicina activa, una medicina de recuperar la salud porque ya ha fracasado, y es tratar los síntomas para que el paciente, el enfermo, el ciudadano que ha perdido la salud tenga la mayor calidad de vida posible, y los tratamientos consecuentes que produzcan una muerte que todos los ciudadanos queremos que sea lo más confortable y lo más dulce posible. Y la otra ley que existe es una ley de muerte a petición. Muerte a petición es en unas circunstancias determinadas, cuando el bien más graciable de los ciudadanos es la vida,
y es solicitar y que la sociedad y el Estado de Derecho, con las suficientes garantías, ampare una ley de muerte a petición. Esas son las tres leyes de disponibilidad de la propia vida. En este país solamente tenemos la ley de autonomía del paciente, la ley de rechazo al tratamiento, no tenemos un derecho a los cuidados paliativos universalizados y que se están haciendo programas integrales, pero bueno, no existe un derecho garantizado a la muerte final de tratamiento sintomático paliativo. Y desde luego en nuestro ordenamiento jurídico, que es nuestro Código Penal, bueno, es un delito, no el suicidio, pero sí la colaboración necesaria y la ayuda de un ciudadano o un médico a un paciente que pida una petición de ayuda para finalizar su vida. Vamos a ver en la película qué es el colaborador necesario, cómo se hace esa petición de ayuda, quién es el cuidador principal, qué es la calificación familiar. Se ven todos los conceptos del debate que vamos a tener después. Yo no voy a hablar más. La película dura 42 minutos, espero que no sea muy impactante. No lo es porque todos hemos vivido de cerca por algún familiar o por algún afectado por el final de la vida una mala muerte y bueno, pues después espero y contestar acertadamente y que salga un poquito de verdad, no pretendemos nada, un poquito de verdad con el debate que tengamos. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a ver la película y después me comprometo a tener un debate con vosotros. ¿De acuerdo? No me corresponde explicar la película, ¿no? Todo lo habéis entendido. Si queréis... Bueno, el debate suele ser intenso y largo hasta que llega un momento que lo tenemos que cortar, ¿eh? Salen absolutamente todos los temas. 10 minutos para el primero que quiera pedir la palabra, se la damos y empieza el debate. ¿De acuerdo? Pues venga, a ver quién se anima. Bueno, mira, yo antes de que me olvide, creo que ahí me faltan dos películas. Y yo digo que es Fusil de Alto Rumbo, que es lo más espantoso que he visto en mi vida. Ese final, nos meten allí, el ejército, la iglesia, la medicina. Y otra, las invasiones bárbaras. Para que sea eso todavía más... Y amor, la película, bueno, hay muchas cosas. Sí, vamos a ver, en la versión la hay de esta dura 42 minutos, de 53, la hay de 1 hora y 12 y la hay de 1 hora y media. Lo que intentamos, bueno, el equipo que trabajó este medio audiovisual era que recogiera lo que yo dije en la presentación, ¿no? Las tres situaciones que se dan al final de la vida, ¿no? Que bueno, para los ciudadanos utilizar los términos médicos pues no es propio, ¿no? Pero todo el mundo entiende que es permitir la muerte, el ayudar a morir y el dar la muerte. Esas son las tres situaciones al final de la vida, ¿no? El permitir la muerte es la retirada o omisión de medidas terapéuticas de sostén vital, que son... ¿Cómo? Que no se oye. Que son medidas que, como yo estoy aquí, oigo tanto, vale, que son tratamientos de medidas que se dicen que son fútiles y desproporcionadas, ¿no? Que el beneficio que para el paciente o para el ciudadano le procuran no son ningún bien, ¿no? Lo único que se consigue
es prolongación en el tiempo, semanas o días, una vida, ¿no? Pero que eso acarrea intenso sufrimiento para él y para su medio, para la familia, ¿no? Y, bueno, la retirada o no iniciar medidas de sostén vital pues quedan reflejadas en algunas de las películas, ¿no? Sobre todo en Al límite, ¿no? La segunda situación es, bueno, lo que hablaba de la medicina paliativa, el tratamiento de los síntomas, ¿no? Y, bueno, el procurar que el sufrimiento sea en una situación donde la muerte es inevitable, no se puede evitar, el que sea lo más confortable posible, ¿no? La película es, bueno, entre todas, pero la más representativa es la del capítulo de urgencias, ¿no? de George Clooney ayudando a la familia y al niño en una sedación paliativa terminal a que su vida, aunque se adelante, sea lo más confortable posible dentro de las posibilidades, ¿no? Y la otra es la de dar la muerte, ¿no? La de la eutanasia y el suicidio asistido. Y hay varias películas, ¿no? En una de ellas, en la primera con que se inicia este trabajo, es Las cosas que importan, donde hay una petición, en todas hay una petición siempre o directamente del ciudadano o del enfermo o de su entorno, y bueno, hay dos tipos de dar la muerte, ¿no? Cuando digo dar la muerte lleva un artículo, una muerte determinada, no es dar muerte, es asesinar, matar. Dar la muerte es la muerte voluntaria, como se titula el trabajo, es una muerte a petición, una muerte reiterada en el contexto de intenso sufrimiento, y donde el tiempo, que todo el mundo, el pronóstico es corto de vida, y donde esos síntomas se van a intensificar, ¿eh? Y es una petición voluntaria. En la primera película, que es Cosas que importan, pues al final la hija en la escena parece que la va a ayudar, empieza a triturar las pastillas de morfina y al final no puede, y se echa, ¿no? Bueno, esas películas que las habéis visto recomiendo que las vais a ver porque son secuencias muy poquitas, ¿no? La película termina que está en el cementerio con su padre y le dice que su madre se ha tomado, ella, la enferma, se ha tomado el bote. Así es la película. Es un suicidio, pero no acompañado. Y bueno, la película Mar Adentro de Ramón San Pedro es un suicidio asistido, es una muerte voluntaria a petición. Ramón San Pedro era totalmente competente pero no autónomo, el colaborador necesario era imprescindible para finalizar su vida, ¿no? Por eso él dice: las manos amigas que me van a ayudar para mi vida. Entonces, bueno, contestando, faltan muchas más películas, muchas más, ¿no? A mí la película que más me gusta sobre este tema es El hombre elefante, Elephant Man. Elephant Man es una película maravillosa, ¿no? Y bueno, termina que él tiene medicación en la mesilla, abre la mesilla, se toma la medicación y tiene una muerte en soledad y en una tristeza, lo que ha sido toda su vida, ¿no? Es una denuncia tan clarísima, tan aparatosa como la película que ahora no me acuerdo que has dicho, la primera, se me ha ido. Yo le conocí su fusil, pero bueno, yo recomiendo también el ver para reflexionar Elephant Man, El hombre elefante. Muy bien, bueno, pues hemos abierto. Más preguntitas. Las diferencias entre eutanasia y suicidio asistido, ¿no? Porque hay veces que se puede un poco... Porque yo, vamos, en Mar Adentro veo clarísimo que es un suicidio porque en realidad él, si pudiese, lo haría, porque considera que su vida no es digna y sin embargo no tiene posibilidades de que puede vivir así muchísimo tiempo, de hecho vive mucha gente. Entonces es como algo totalmente voluntario por su parte, lo que pasa que no puede, ¿no? Entonces a veces entre eso y lo que es eutanasia, ¿no? La diferencia un poco... Sí, vamos, eutanasia en el debate ciudadano, bueno, parte ya de un agravio comparativo con un concepto, ¿no? La eutanasia es como el sexto jinete en el apocalipsis, ¿no? Eutanasia, bueno,
tiene tal agravio, la palabra en sí. Bueno, eutanasia lo que quiere decir es buena muerte, una buena muerte, eso es lo que quiere decir eutanasia. Lo que diferencia las acciones humanas es la motivación, eso, la motivación. Cuando yo decía la última situación del final de la vida, que es dar la muerte, la motivación aparte de ser voluntaria, una petición seria, reiterada, no de un momento de enajenación mental transitorio, sino de una petición seria y reiterada en un contexto de intenso sufrimiento, la motivación fundamental es una motivación altruista, una motivación solidaria, una motivación de justicia. En definitiva, lo hablaba antes de empezar con una compañera de las primeras que ha venido, que es un acto de amor. Es un acto de amor con el moribundo y con el que lo solicita. Entonces, la motivación es altruista. Y la definición de eutanasia es que A da la muerte a B por petición. ¿De acuerdo? A da la muerte a B. ¿Y qué es el suicidio asistido? Pues la misma motivación, pero lo diríamos que A procura los medios para que B se dé la muerte. ¿De acuerdo? Si la motivación no es altruista, que es una motivación economicista, una motivación egoísta, no estamos hablando de eutanasia. Una motivación egoísta puede ser economicista o puede ser egoísta, porque la situación nos supera y nos estorba, y entonces finalizamos. Pero no hay una petición reiterada. Para ser un acto de suicidio asistido de eutanasia es una cosa, su característica fundamental es la petición, por lo cual hay que estar competente y pedir ayudas porque no eres autónomo para hacerlo tú solo o porque no lo quieres. Vamos a ver, cuando yo hablaba al principio de las 3 leyes de punto final que existen en nuestro ordenamiento jurídico, las prácticas médicas en relación con esa situación, no sé si a tu contestación has entendido eutanasia y suicidio asistido. Lo has entendido, me he explicado, intento como ordenamiento. Entonces, ¿cuál es la situación en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cómo estamos ahora con eso? Pues en nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Penal es del año 1995, que es como todos recordaréis, fue durante un gobierno socialista. El ministro de Justicia era el alcalde actual de Zaragoza, el señor Belló, la secretaria de Estado doña Margarita Robles, que estaba en el Consejo del Poder Judicial, y María Teresa Fernández de la Vega, que fue vicepresidenta de este gobierno. Hicieron un código penal. En nuestro código penal, el suicidio no es un delito. Yo puedo disponer de mi propia vida, y si un ciudadano hace un intento que queda frustrado porque no consigue llegar a su fin que pretendía, no se le abren unas diligencias previas que en otro tiempo se le abrían. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que penaliza? Y por tanto, de alguna forma, enmarca las prácticas médicas. Pues penaliza la colaboración y la inducción al suicidio. Es el artículo 143 del Código Penal. Algunos penalistas lo han llamado el homicidio compasivo. Dice textualmente su artículo 4, el que ayudara o colaborara en la muerte de otro ciudadano a petición, una petición reiterada, en el contexto de una enfermedad grave, con intensos trastornos psíquicos y físicos, donde el pronóstico de vida es corto y donde en ese periodo se van a intensificar esos síntomas, la ayuda o la colaboración necesaria es un delito. Por ser la motivación compasiva, por compasión, no por egoísmo, por compasión, se reducen las penas, pero es un delito. Y se te juzga por homicidio. Homicidio compasivo.
Las penas pueden ir de 10 meses a 5 años. Y desde luego la reiteración se convierte en un homicidio sin la calificación de compasivo. ¿De acuerdo? Ese es nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, me alargo un poquito en la contestación, pero para aclarar todo. ¿De acuerdo? Sí, a ver, por favor. El testamento vital, que, a ver, que hay muchos rincones por ahí, yo por lo menos desconozco, porque se supone que tú estás dando una opinión formal de lo que quieres hacer en esos momentos, pero por lo que he oído, quizás estoy mal informada, al final la última palabra la tiene otra persona que no eres tú. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver, vamos a profundizar en esto. Vamos a ver, el testamento vital es la tercera parte de derechos que tenemos los ciudadanos que vienen en una ley de ordenamiento jurídico que es la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41 del 2002. Los derechos, sería otra charla como la también larguísima, los derechos al final de la vida. Esa ley tiene tres partes de derecho. Una es los derechos a la información, para la toma de decisiones en un proceso deliberativo, para tomar la decisión y la planificación más acertada de tu recuperación o no del estado de salud. La segunda parte es la posibilidad y el derecho que tienes al rechazo del tratamiento, ¿no? Y los derechos del desarrollo y de la planificación de una medicina de síntomas, de tus síntomas, y el derecho de limitar tu esfuerzo terapéutico. Bueno, estos dos derechos fundamentales de esa ley se pueden hacer desde la situación de autonomía y competencia. Tengo que ser competente, si yo soy competente, puedo decidir, tengo mis derechos a decidir. Pero todo el mundo sabe la situación de, bueno, por la longevidad de la vida, que yo puedo estar viviendo y no estar en un estado de autonomía y competencia, de no poder planificar mis cuidados, no poderlos planificar, depender de otros. Entonces, la tercera parte de la ley era, bueno, desde una situación de autonomía y competencia, yo poder decidir para esa situación de no autonomía y no competencia, qué planificación de cuidados quiero. Y eso es el registro de las instrucciones previas, voluntades anticipadas o el testamento vital. ¿Qué validez que tú decías, siempre planteabas, ¿no? Bueno, vivimos en una sociedad, bueno, todo el mundo lo sabe, contractual, nos regimos por el contrato de matrimonio, el contrato de alquiler, el contrato de teléfono, el contrato de cualquier tipo de contrato. El testamento vital es un contrato que hace el ciudadano con la administración y por tanto es norma de obligado cumplimiento. El testamento vital entra a ser operativo en su funcionalidad cuando nosotros no somos autónomos y no somos competentes. Porque si somos autónomos y competentes no necesitamos el testamento vital, lo decidimos nosotros. Entonces por eso el testamento vital tiene una posibilidad, y la más importante, que es nombrar un representante. Nombrar al representante. Pues si yo no soy autónomo y competente, no voy a pelear por mis derechos y que mis planificaciones se cumplan. Entonces, bueno, por eso tenemos la posibilidad de nombrar un representante. Un representante que se supone que por un principio ético de lealtad va a estar de acuerdo y a defender y a pelear nuestros valores que hemos expresado en nuestro testamento vital. ¿De acuerdo? Como todos los derechos, compañera, bueno, pues si no se utilizan, se pasa por encima, se pierden, y los derechos están en el ordenamiento jurídico, pero hay que conquistarlo todos los días, si no se conculcan. Bueno, una cosa respecto a la chica aquella del testamento vital, si alguien no lo ha hecho, hay diferentes maneras de hacerlo. Si manejáis algo de internet, si os metéis en la página del DMD, pues da explicaciones. Se hace
En Pamplona hay un registro de voluntades de testamentos vitales que está en la calle Amaya 2 bis. Y nos costó un poco de dar la tabarra, pero ahora en la red informática, lo menos un año, decían que sin problemas técnicos, si alguien tiene testamento vital, aparece un icono. De tal manera que vuestro médico de cabecera, el de urgencias, el otro y el de la moto, puedes tener ahí. Pero su obligación es ponerse con el representante, etc. Pero el testamento vital, pues llega hasta lo que llega, que es la limitación del esfuerzo terapéutico. No lo ha comentado Luis, hubo un caso muy famoso, digo, para entender igual estos conceptos que igual no estáis acostumbrados. Había una chica navarra, Inmaculada Echeverría, que estaba allá en Andalucía y vivía conectada a un respirador por estas enfermedades neurodegenerativas. Pues bueno, en la cama, si no tenía el respirador, se moría. Entonces, en un momento dado, ella dijo que quería que le dieran la eutanasia, o sea, que le dieran la muerte, la con artículo. Y le dijeron, señores, pues esto no es legal, está penalizado, etc. Se metieron en un rollo de juicios y tal, y la famosa ley de autonomía del paciente a ti te facilita de que tú puedas rechazar un tratamiento. ¿Qué hizo esta chica? Digo, yo no quiero este tratamiento. Ya, pero se va a morir, ya, pero yo no quiero este tratamiento. O sea, lo que quiero es morir. La sedaron, le quitaron el respirador y entonces falleció. Entonces, el rechazo a un tratamiento que cualquiera lo puede hacer. Pero tienen que ser de estas argucias. Más cosas. Joder, ¿cómo os habéis quedado? Bueno, Que nadie se corte. Bueno, ahí, no, si vamos a seguir, es un poquito para distender. Bueno, a mí me parece importante que estemos como estamos. Estamos hablando de un tema que normalmente existe un pacto de silencio, o sea que es normal que cueste la toma de palabras, ¿no? El tema de la muerte. Sí, ahora bueno, el que estemos más de 100 personas sentados en la silla, no se haya ido nadie y estemos todavía mucho rato, me confirma de que es un tema que interesa y que es un tema que necesitamos debatir, ¿no? Tenías tú la parte. Sí, iba un poco por donde estáis ahora comentando. Habéis hablado del ordenamiento jurídico, pero estamos asistiendo a una época de recortes de derechos en todos los campos. Entonces quería saber un poco vuestra opinión desde este campo específico vuestro. Para mí es un tema que me interesa como persona y como ciudadano, pero completamente ajeno a lo que se está moviendo, y yo entiendo que la mayoría de las personas que estamos aquí, pienso, no lo sé, puede que no, estamos un poco por donde habéis expuesto, de que cada uno de las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestra propia vida, pero creo que cada vez hay una no sé si ideología, o que cada vez se hace más presente, que a lo mejor piensa que el derecho a decidir sobre la propia vida no lo tenemos, sino que viene o está en otra parte, Dios o yo qué sé. A ver cuál es vuestra opinión y cómo se refleja en el momento actual y en el futuro o en el ordenamiento jurídico que puede venir. Vamos a ver, nos piden nuestra opinión como asociación, como DVD, no lo que pensamos. Por supuesto que estamos en una época difícil. Los recortes parecen que son claramente económicos, unos recortes importantes y por tanto de derechos de conquista, tanto a nivel laboral como a nivel de prestaciones. También parece que van a ir en recortes fundamentales en educación, pero a nivel ideológico, recortes en derechos como la interrupción voluntaria de embarazo.
embarazo, volver a tiempos pretéritos, ¿no? Yo creo que la ciudadanía tendremos que plantearnos los debates intensamente y salir de esta crisis, y yo creo que la salida siempre es en positivo. Bueno, podemos plantearnos por una crisis económica una vida más de acuerdo a las posibilidades, pero los derechos no tienen retroceso. Vamos a ver si me explico. Luego te explico cómo pensamos o pienso que van a ir los derechos de salida, ¿no? Yo cuando era joven y militante activo, yo viví los derechos de entrada, ¿no? Los derechos de entrada fue que la mujer pudiera decidir la paternidad y la maternidad responsable, la planificación familiar, la interrupción voluntaria del embarazo. Esos son los derechos de entrada a la vida, ¿no? Los derechos de entrada a la vida. Cuando se estaba empezando a hacer este debate, en la prensa salía que el ciudadano don Gonzalo Martínez de la Valcárcel había tenido 16 hijos y se le daba un piso en el barrio de la Concepción. Eso lo hemos vivido gente que estamos aquí, ¿no? Bueno, hoy eso es impensable, ¿no? Hoy eso es impensable, que no decidamos, ¿no? Y nuestro desarrollo como persona humana y nuestro desarrollo en la vida profesional y nuestra maternidad responsable, ¿no? Y los métodos de planificación familiar, aunque nos quieran hacer dar retrocesos, forman parte de la cultura cotidiana. Solamente nos faltaría de que tuviéramos que tener, como en esta comunidad muy frecuente, el pensamiento del opus, que tuviéramos una familia numerosa, ¿no? Una familia numerosa. Yo creo que está en la conciencia social conseguir esos derechos de entrada, ¿no? En los derechos de salida, bueno, estamos desde hace una década o década y media empezando este debate. Yo creo que este debate fundamental es un debate ante el miedo o el avance o la muerte tecnológica. El saber, porque lo estamos viviendo en situaciones concretas, el desarrollo de la técnica ha llegado a las situaciones que son, bueno, que no las querríamos vivir para nosotros y que las estamos viviendo con nuestra propia generación. Así han empezado los debates de los derechos de salida. Este debate no es solamente de España, ¿no? Es un debate internacional, ¿no? Bueno, los debates siempre se abren por la casuística, ¿no? Manu habló de Inmaculada Echeverría. En este país el debate lo abrió sin ninguna duda Ramón Sampedro, ¿no? Y desde Ramón Sampedro, bueno, ha creado un estado de opinión, ¿no? Un estado de opinión que va avanzando, ¿no? A través de encuestas de opinión del CIS, la última es del 2011, donde más del 80% de la población estamos porque a los médicos se les permita administración de medicación y se permita la eutanasia activa y el suicidio asistido. Y bueno, es un camino que es el debate. En Francia, el señor Hollande acaba de ganar las elecciones, el punto 13 del programa era una ley de muerte a petición en Francia, ya está montada la comisión SICAR. El debate en el Reino Unido es intensísimo, con lo que las fuerzas contrarias o prosacralidad de la vida llaman el turismo eutanásico, ¿no? Lo de más de 250 ciudadanos ingleses que van a Suiza, a la clínica Dignitas y ESIT a finalizar su vida, ¿no? De una forma voluntaria. Bueno, eso ha llevado a un debate intensísimo, ¿no? En el Reino Unido, porque el colaborador necesario, lo mismo que en este país, es un delito. Entonces se le abre a todos unas diligencias previas, ¿no? Y como no hay acusación particular, pues terminan archivándose con el tiempo, ¿no? Y bueno, es un poco la situación dominante en las sociedades avanzadas. Contestando más concretamente cómo vemos como asociación el futuro, ¿no? Bueno, pues el futuro es que
partido político, claro, con opciones de poder, que lo incluye es un programa, ¿no? Desde el año... Desde el año 2003, Izquierda Unida, Izquierda Plural, Esquerra Republicana, por una parte del grupo mixto, que tiene, según el número de diputados, la posibilidad de sugerir a la mesa del Congreso una ley o un decreto ley de que entre en discusión en el Parlamento, lo que ha hecho es una ley de disponibilidad de la propia vida. Una ley de disponibilidad de la propia vida. La última fue en diciembre del 2012. Bueno, pues unas posibilidades, yo creo que con la crisis económica, con los recortes, un claro partido que lo incluiría, porque ya lo incluyó en su tiempo, sería el Partido Socialista, o quiere seguir esa travesía del desierto, un partido bipartidista, o se amplía a una fuerza de izquierda representativa de este país. Y bueno, es perfectamente coherente que se incluya una ley de muerte a petición. Eso sería una posibilidad. La otra posibilidad es, bueno, que como la ley de autonomía del paciente es del año 2002, que da la posibilidad, un rechazo al tratamiento es una ley ANAR, pero es una ley ANAR no porque se planteara el gobierno ANAR hacerlo, sino porque fue una recomendación de la Comisión de Seguimiento de Derechos Humanos de la Asamblea de Estrasburgo, del Parlamento Europeo. De momento el Parlamento Europeo está dominado por el Partido Popular Europeo, el Partido Popular. Yo espero que las próximas elecciones son las europeas, que el panorama político a nivel europeo cambie, pues puede venir también, bueno, si este es un debate permanente, está en países de la Unión Europea, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, en Suiza, en Alemania, el suicidio y la colaboración al suicidio no es un delito. Bueno, señores, vamos a ser serios, elaboren un Estado de derecho plural europeo, una ley de garantías para que no haya abusos, pero que esto se legisle, ¿de acuerdo? Esa sería la ley. La otra es que DMD fuera una organización inmensa de 70.000, 80.000 socios, hiciéramos una iniciativa popular. Bueno, yo la experiencia de las iniciativas populares después de la iniciativa popular con la ley de desahucios, el grupo mayoritario te destroza la ley, pues es la última opción, ¿no? Ese es un poco el panorama, ¿veis cómo lo Bueno, yo un poco igual más concreto a lo que decía, estaba yo pensando, o sea, casualmente nos hemos juntado 3 médicos, o sea, parece que aquí los ángeles de la muerte y el derecho a la eutanasia, no sé qué, en DMD, la mayoría de socios curiosamente son enfermeras, oye, que es gente que está muy en contacto pues con el dolor y el final. Y es curioso que médicos estemos luchando con la consecución de un derecho, ¿no? que es este de la eutanasia, pero por supuesto que luchamos por defender los derechos que nosotros tenemos. Yo como médico, o mucha gente, aunque no sea DMD, estamos en las plataformas de defensa de la salud pública, contra los recortes del personal, que no os podéis imaginar lo que está suponiendo. Yo he vivido con mi madre las famosas comidas de la Mediterranean de catering, etc. ¿Cómo no vamos a defender los derechos ya conseguidos hasta ahora, ¿no? Pues bueno, estamos todos en todo este espectro, ¿eh? Y en concreto en medio, pues nos... Venga, que se anima. Una cosita, cuando una persona está ingresada en un centro hospitalario, está en una fase agónica y demás, ¿quién decide cuando se hace la... Porque también puede haber un choque, ¿no?, entre lo que pueda decidir y la descompetencia del paciente. En ese caso puede haber un choque entre los intereses de la familia. Pregunta
decía la compañera que cuando se está en el proceso final de la vida, se supone que en un hospital, en una situación agónica, que quien solicita o a quien depende la sedación. De lo que solicita la familia, generalmente. Bueno, pues hay tres situaciones, ¿no? Al final de la vida. Por mi experiencia, bueno, he cumplido 64 años este mes, me queda un año, tengo 11 trienios y lo cual es esta situación. Además, acusado de más de 400 homicidios, ¿no? Entonces, ¿quién decide? Bueno, en la práctica médica hay como tres situaciones o posturas, ¿no? Médicas. Una es, bueno, el vivir la muerte como un fracaso, lo cual lleva a la no aceptación. El vivir la muerte como un fracaso es intentar que esa situación que es inevitable, que tú mismo entiendes, es no ignorarla, es apartarte. Entonces llega a la situación del abandono del moribundo, el abandono por el médico responsable. Eso es otra práctica muy buena. Otra es la no aceptación de la muerte. La tecnología ha sido un mito de siempre no aceptar la muerte. Entonces siempre en la salida queda una posibilidad, un 1%, yo creo en la vida, ese 1% lo peleo, la lucho. Bueno, eso lo que conlleva al final de la vida es la situación de una palabra que hemos inventado los médicos, encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica, empecinamiento terapéutico. Son, bueno, en realidad para los ciudadanos es la tortura terapéutica, ¿vale? La tortura terapéutica. Eso es una práctica también que se da. Y la otra es los médicos que entienden que el fracaso de la medicina activa es posible, la muerte es de las verdades absolutas que existen. Todos los que estamos aquí esta tarde en esta sala nos vamos a morir, es una verdad absoluta, y que entienden que ante una muerte inevitable lo que hay que hacer es acompañar y tratar los síntomas. Tú me preguntabas ¿de dónde parte la petición? Con estas tres posturas que bueno, en mi postura personal, de mi práctica no teórica, es, bueno, siempre, antes de iniciar una sedación, hay una información a la familia. Bueno, le tienes que informar de que todas las medidas activas, incluso los tratamientos, los vas a retirar, porque los síntomas y signos de la muerte están presentes. Ese es el periodo que se llama de iniciar la agonía. Entonces tú informas, y la información es por explicar bien la situación, de que la medicina y las medidas que ha habido para recuperar la salud han fracasado y está muriéndose. No se puede hacer más de una forma activa, ¿de acuerdo? Entonces puede haber dos tipos de petición. Una, está con verdaderos síntomas, y lo que vamos a hacer es tratar esos síntomas, incluso producir un coma para que no sufran. Otra es que tú no planteas nada y la familia te diga, es decir, no podemos hacer nada más, que te digan, sí se puede hacer algo más. Y tú contestes, ¿qué se puede hacer? Es decir, que mi familiar no sufra. Eso es una petición, como hemos visto en las películas. La petición no es formal, con una hoja de registro. Es, yo quiero, porque eran sus valores, que no sufran. Si la muerte es inevitable, si la muerte sea con el más mínimo sufrimiento. Yo sé crear una relación médico-paciente de entender la situación y de practicar una sedación. No hay más, porque el paciente no lo va a solicitar, está muriéndose. Bueno, lo que tiene que imperar es los derechos, y hay que pelearlo. Bueno, cuando hablaba de que debe ser enfermera, yo estaba como coordinador de urgencias y como director médico, estaba en montones de comisiones, ¿no?, de mortalidad. La comisión de mortalidad es una comisión que tienen los hospitales, que lo que se hace es una revisión de las historias clínicas para, bueno, de todas las muertes, para ver si ha habido alguna muerte que se podía haber evitado, y entonces poner los medios para que eso no pueda ocurrir. Esa es la funcionalidad de las comisiones médicas. Bueno, yo siempre he estado interesado en el tema del buen morir, ¿no?
Y en las comisiones, si tú quieres ver cómo un paciente se ha muerto bien o ha muerto mal, bueno, por la historia clínica no te puedes enterar, pero siempre es una historia de síntomas y de tratamientos. Pues no tiene fiebre, está estable, sigue orinando, está mejor, copias los análisis, hasta que en un momento determinado una historia clínica, en una historia clínica, pues ves, ¿no? El enfermo que ha fracasado en las terapias activas, si PCR, si parada cardiorrespiratoria, no reanimación cardiopulmonar, eso se pone en la historia. Y el psiquiatra puede pasar, se pone la fecha siempre en la parte, y en la otra, pasado unos días, se pone éxitos. Entonces no sabes cómo ha ocurrido esos últimos días. Quien realmente quiere saber cómo ha fallecido es ir a la historia de enfermería, porque es la que está en contacto, es la que está viendo la situación final, ¿no? Y en la historia de enfermería pues, puede ver intenso sufrimiento, enfermo con distrés respiratorio, gran trabajo respiratorio, el enfermo agitado, en la noche mi turno se arranca la vía 3 veces, bueno, ¿tú eres enfermera o no? Bueno, pues esas son unas situaciones a lo que llegas a entender de que ha habido una mala muerte. Eso es por lo que los ciudadanos tenemos claro el que tiene que haber un ordenamiento jurídico claro para que estas situaciones no se repitan. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Una buena práctica médica o una mala práctica médica son, ante un motivo de consulta de un ciudadano, una buena práctica es, por los síntomas que te cuenta, poner todos los medios técnicos para llegar al diagnóstico certero. Y una vez tenido el diagnóstico, es tener las suficientes guías clínicas y protocolos para el tratamiento consensuado de qué es el mejor para esos síntomas y ese diagnóstico. Pero además el ordenamiento jurídico. Es cumplir el ordenamiento jurídico. Te pongo un ejemplo. Holanda está ahora permitida la muerte a petición. La muerte a petición. Eso se aprobó en el año 2002, en marzo del 2002. En febrero del 2002, que un médico, por petición de familiares o del propio paciente, accediera a una eutanasia activa que existe como en este país, pero de forma clandestina, el hacer que estaba haciendo una mala práctica clínica, una mala práctica médica. ¿De acuerdo? Pero en mayo del 2002, hacer eso, que en febrero estaba haciendo una mala práctica clínica, es una buena práctica clínica. Entonces, lo único que cambia la relación de buena práctica clínica o mala práctica clínica no es la ideología del poder dominante, es el ordenamiento jurídico. Por eso tan importante es que cambiemos el ordenamiento jurídico. Que el ayudar a una muerte a petición en un contexto determinado tiene que ser algo como un derecho, el disponer de la propia vida. ¿De acuerdo? Y esa es la situación. ¿Cómo se realiza la petición? Pues en sintonía, en relación médico-paciente y médico-familiares para el tratamiento de los síntomas en la agonía. Porque tu pregunta era muy concreta, no una muerte a petición en la agonía. Hay que ser salvaje, con un trabajo respiratorio de más de 400 respiraciones por minuto, con presencia de los familiares y no tratar esos síntomas. Es un derecho que en todos los hospitales, si tú lo pides, tienen que hacerlo. Eso es un derecho actualmente. Te salen en todos los sitios. Es decir, si te parece hasta el final eso, es un derecho del ciudadano actual. Tienes el derecho a no sufrir. No tienes el derecho de... Es una práctica habitual, sería todo. Es una práctica habitual. Vamos a ver. Cuando yo decía permitir la muerte, ayudar a morir y dar la muerte, lo único que nuestro ordenamiento jurídico considera un delito es dar la muerte a petición. Las demás situaciones clínicas, como la retirada o omisión de medidas que serían tratamientos fútiles y desproporcionados, no es un delito. ¿De acuerdo? Ahora mismo, en este momento, en los hospitales de este país, en las unidades de cuidados intensivos o reanimación, se están poniendo a enfermos a mínimos, se les está retirando la
inhalación, el flujo de oxígeno al 100%, las drogas vasoactivas, eso van a conducir a una muerte inevitable. ¿Entendéis? Eso no es ningún delito. En este país se están muriendo enfermos con sedación. Hay un protocolo de hasta la Organización Médico-Colegial de pautas de tratamientos de síntomas, de pautas de sedación para producir un coma para el final de la vida. La Organización Médico-Colegial es una práctica habitual. Es una práctica habitual y que debiera de ser habitual. El desarrollo de los cuidados paliativos, fundamentalmente puestos en manos de atención primaria, con el asesoramiento de los equipos de atención domiciliaria, es una práctica habitual. El tratamiento en el domicilio es más, nos dan cursos de reciclaje. Por eso al principio os he dicho que Luis no quería, ¿no? Pues cuando todos estos rollos de los juicios y tal, esto del mal morir, sin los síntomas y tal, se volvía a... O sea, era muy habitual. Y ahora, como el ejemplo que ha puesto de Holanda, en todas las comunidades tenemos mucho contacto con paliativos, porque los cuidados paliativos tenemos bastante suerte en Navarra, pero son solo para cáncer. O sea, que si tienes un Ramón San Pedro, un tetrapléjico que no sé qué y tal, ahí no entran los cuidados paliativos. Y respecto a lo de al final de la vida, si se hace o no, igual en alguna clínica privada de aquí les cuesta más, porque a mí me gustaría comentar qué es lo que es la terapia del doble efecto. O sea, está un señor con dolor o que se ahoga con lo que llamamos disnea y así, dice, por favor, cálmene a mi padre que es horroroso, que está encharcado. Igual hay algún imbécil, con perdón de algunos de los colegas, que le dice a la familia, ya, pero es que si me toma morfina patatín patatán se puede morir. Digo, ya, pero es que se va a morir pasado mañana, que no se muera como un perro ahogado. Y eso es lo que se llama el doble efecto, ¿no? Que tienes que utilizar unas medicaciones para calmar unos síntomas, pero sabes que te van a producir la muerte, pues bueno, día y medio antes. Vale, en general yo creo que cada vez se hace más. Pero suele ser también negociación, también depende con quién te topes, etc. Por eso, aunque es un poco igual pesado o tal, ¿no? El que nombremos, pues la ley de autonomía del paciente, igual si no estáis muy metidos, pues es muy importante que sepáis que yo no puedo rechazar algo, por eso os he sacado lo de Inmaculada Echeverría y tal, aunque nosotros defendemos pues que si estás al final de tu vida y pides la muerte porque ya no puedes, que tú te puedas apear y que eso sea legal. Nuestra lucha y queremos ser cuantos más mejor, os invitamos que os hagáis socios, lo que queráis, ¿no? Pero esa es la lucha. Luego cada uno, como es un derecho, decidirá si lo utiliza o no. Una pregunta más. Para que se recoja como un programa político todo lo que tiene sobre el libro, ¿no? Es una idea importante. Nosotros nos encargó que hiciéramos el trabajo que hacemos con la Montevina. Está ahí plasmado por nuestro pensamiento. Son folletos de muy pocas páginas, de muy fácil lectura, y lo único es que vale 5 euros. Si a alguien le interesa, pues lo tiene al final. ¿De acuerdo? Y folletos para hacer socios. No me gustaría volver a Madrid que en 2 semanas no hubieran salido un DM de Tudela, ¿no? Bueno, muchas. De Tudela no tenemos ninguno, de algún pueblo de alrededor. Pero hombre, también es como todo, ¿no? La mayor gente es de Pamplona. ¿Por qué? Pues porque es donde hemos hecho más actos, ¿no? Pero bueno, de la misma manera, hace 3 años éramos 13 y ahora somos 80. Esta tierra es muy católica, no hay tan cuenta. Bueno, pero lo que ha dicho Luis, nos vamos a morir todos, o sea, la preocupación nos ha morir.